Buen día, traders. Esperamos que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer el análisis correspondiente a la semana del 15 al 19 de junio para los índices del Nasdaq y del Standard Poor's y para el petróleo y el oro. En pantalla tenemos el índice de volatilidad del Standard Poor's. En este caso podemos observar que para la primera sesión de la semana la volatilidad tuvo una tendencia a la baja. Iniciamos en los niveles aproximados del 43.92 y de ahí en adelante la volatilidad estuvo descendiendo hasta un nivel cercano al 34.40. Para la sesión del día 16 observamos que la volatilidad continuó con su tendencia a la baja y se mantuvo hasta la hora en que hacía la intervención el presidente de la Fed. A esa hora entonces vemos un incremento importante de la volatilidad más o menos hacia los niveles del 37.46 y posteriormente entonces se mantiene dentro del mismo rango desde la apertura hasta cuando intervino el presidente de la Fed. En este caso cerramos ese día con una volatilidad promedio de 33,66. Luego el día 17, que fue el día miércoles, vemos que la volatilidad se mantuvo en los niveles entre el 35.12 y el 32.33. Cerramos ese día con una volatilidad aproximada de 33.60. Posteriormente, el día 18, entonces la volatilidad sube a testear los niveles anteriores, el nivel del 35.90 o 36. Luego disminuye hasta la zona del 32.13 y se mantiene ahí hasta el cierre. Para la sesión del viernes, entonces encontramos que la volatilidad continúa cayendo un poco hacia los niveles del 30,50 más o menos, 30,60, y luego hace un incremento hacia las 12 del día para posteriormente cerrar en los niveles del 35. Podríamos concluir que la volatilidad para el Standard Poor's se mantuvo durante gran parte de la semana en un promedio de 34 puntos y estuvo oscilando alrededor de ese valor. Ahora podemos observar en pantalla la volatilidad correspondiente al Nasdaq. En este caso podemos observar un comportamiento similar a la volatilidad que tuvimos con el índice del Standard Poor's 500. Acá vemos entonces que el primer día de operación de la semana la volatilidad tuvo una tendencia a la baja desde aproximadamente 40 puntos hasta los 32,75. Luego vemos que el martes la volatilidad abre en aproximadamente 30,87 y se mantiene oscilando dentro de ese rango. Podemos observar el mismo comportamiento en la vela de las 10 de la mañana, donde fue la intervención del presidente de la Fed, que fue la que más tuvo incidencia sobre el precio y sobre las volatilidades de los instrumentos. Y de ahí en adelante vemos que se mantuvo dentro de rangos. Estuvimos en un máximo durante la mayoría de la semana de 34,40 puntos y en un mínimo de 30,08 puntos. Podríamos concluir entonces que la volatilidad para el Nasdaq se mantuvo en un promedio de 32 puntos durante la mayor parte de la semana. Pasamos ahora a revisar el comportamiento que tuvo el Standard Poor's durante toda la semana. En este caso es importante mencionar que el día lunes hicimos el cambio de contrato del 0620 al 0920, principalmente por la diferencia en el volumen transaccional. Es importante señalar que los niveles horizontales que tenemos marcados en este gráfico corresponden a las proyecciones realizadas el día lunes cuando subimos nuestro video correspondiente a los niveles operativos de la semana. Recuerden que si desean consultar los niveles operativos que proyectamos para todas las semanas, solo deben ingresar a nuestro canal de YouTube o a nuestra cuenta de Instagram y allí encontrarán los videos correspondientes. El día 15 de junio podemos observar entonces la apertura europea con un movimiento bajista que realiza una manipulación alrededor del nivel del 29.42. Luego de eso el precio sube y cuando se da el inicio de la sesión americana hay un soporte importante en este nivel del precio. Aquí estamos hablando entonces del nivel aproximado del 29.60. Se apoyan en esa zona y posteriormente el precio desarrolla una tendencia alcista durante el resto de la jornada hasta el cierre.
Para el día 16 de junio encontramos entonces que el precio en la sesión americana abre alrededor del 31.40, del nivel del 31.40. Posteriormente hace un retroceso hacia la zona del 30.75, donde realizan un movimiento de manipulación interesante. De ahí en adelante, el resto de la semana el precio continúa moviéndose dentro del mismo rango. Para el día 17 de junio encontramos que el precio se mantiene oscilando en la parte alta del rango definido el día 16. En este caso encontramos que el nivel más bajo para ese día fue el 30.99 aproximadamente y el nivel más alto fue el 31.46. Para el caso de los volúmenes vemos que son volúmenes inferiores a los del día anterior. Para el día 18 de junio podemos observar que el precio realiza una ruptura del mínimo anterior, es decir, el mínimo establecido el día 17. Empieza a buscar la zona correspondiente al 30.66, que es el mismo mínimo que habían definido en el día 16 de junio, es decir, el lunes. Y posteriormente el precio es rechazado para continuar con su movimiento lateral. El día 19 de junio intenta de nuevo probar la zona del 31.40 y de nuevo lo rechazan y lo han mantenido dentro de los mismos rangos. Como podemos observar, el comportamiento del Standard & Poor's durante esta semana fue en su mayor parte un movimiento lateral en un rango de aproximadamente 80 puntos entre el nivel del 30.65 y el nivel del 30.45. Continuamos ahora analizando el comportamiento que presentó el índice del Nasdaq durante la semana anterior. En este caso observamos que el movimiento es muy similar al que tuvo el índice del Standard & Poor's y además de eso es importante mencionar que en este instrumento también realizamos el cambio de contrato del 0.620 al 0.920. Para el primer día de la semana, entonces encontramos que el Nasdaq hace un movimiento bajista, llega más o menos hasta el nivel del 93.85. En esta zona entonces el precio es rechazado y luego sube a probar de nuevo el 95.00. Aquí podemos observar que mientras el precio sube a probar la zona del 95.00, realiza una oscilación o una consolidación alrededor de este nivel y posteriormente, cuando se da la apertura americana, el precio arranca su movimiento alcista. Vemos que en medio de estas dos zonas que teníamos marcadas previamente, el 96.10 y el 95.70, el precio hace una nueva consolidación o una nueva detención momentánea para después continuar con el rally alcista. Posteriormente llega al nivel del 97.37 y es en esta zona donde realiza el cierre de la sesión americana de ese día. Luego vemos que para el día 16 de junio, es decir, el martes, el precio continúa con su movimiento alcista, llega hasta el 99.40 y en este nivel entonces realiza un retroceso más o menos hasta el 98.54. Cuando se da este retroceso vemos que en la apertura de la sesión europea el precio es rechazado sobre el nivel del 98.65, luego inicia un nuevo movimiento alcista donde es frenado el precio alrededor del 99.97 y en la sesión americana, cuando abre la sesión americana, el precio cae a testear la zona que había dejado el día anterior. Llega hacia los niveles del 98.23 y en esta zona es de nuevo rechazado con unos volúmenes importantes. Recordemos que este día, el 16 de junio, hubo una intervención del presidente de la Fed y las declaraciones hicieron que el precio tuviera un movimiento diferente al del resto de los días. Luego de eso, entonces la sesión cierra aproximadamente en 99.58 y el precio se mantiene oscilando dentro de esos niveles. Para el día 17 de junio vemos que en la apertura europea el precio rompe o intenta romper la zona del 99.97, hace una falsa ruptura y crea un nuevo máximo. En este caso, entonces vemos que llega más o menos hasta 10.035 y acá crea un nuevo nivel donde se ubican los vendedores. Luego de esto, el precio intenta romper el nivel de vendedores del 10.035 y es rechazado nuevamente para venir a buscar los mínimos del canal que se había formado el día anterior. El 18 de junio entonces vemos que el comportamiento del precio es muy similar a los dos días anteriores.
sigue oscilando dentro de los dos niveles que ya había estado visitando. Como podemos observar, este nivel del 99.40 se vuelve un nivel relevante porque es donde ha venido rebotando en los últimos días, en los últimos 2 días, y es allí donde se apoya para realizar la apertura. Para el caso de la apertura americana, observamos que le ponen unos volúmenes importantes al precio, pero no puede romper ninguna de las dos zonas. El precio se mantiene oscilando dentro de esos dos niveles y al final de la sesión entonces cierra más o menos en el nivel del 10.000. Para el día 19 de junio vemos que el precio sale del canal, hace una ruptura por encima de los niveles de 10.035, que era donde estaban ubicados los vendedores, y va a visitar la zona correspondiente al 10.126. En este caso llega hasta el 10.109 y antes de llegar a la zona es rechazado el precio para ir a probar de nuevo los niveles más bajos del canal que se había formado en los últimos días. En este caso el precio baja a la zona que habíamos mencionado anteriormente, que había sido una zona importante, que es la del 99.40, 99.38 aproximadamente, y cierra más o menos en esos límites. En síntesis, podemos observar que el Nasdaq, al igual que el Standard & Poor's, tuvo un primer día con un desarrollo alcista interesante y de ahí en adelante estuvo moviéndose de manera lateral durante el resto de la semana. Continuamos entonces con el análisis correspondiente al futuro del petróleo. En este caso vemos que el precio cae y al caer lo frenan más o menos en el 34.66, una zona muy cercana a la que teníamos marcada del 34.47. Luego de eso sube y es frenado más o menos en el 35.77, otra de las zonas que teníamos marcadas anteriormente. Hace un movimiento de retroceso y con ese movimiento de retroceso encuentra el apoyo suficiente en la apertura americana para empezar un movimiento alcista. Luego de eso se desarrolla de manera alcista durante toda la sesión y al finalizar cierra por encima del 37.05, una de las zonas que teníamos también marcadas. Luego de eso podemos observar que el día 16 de junio el precio se encuentra oscilando más o menos entre el 37.55 y el nivel del 37.05, que es el que teníamos marcado anteriormente. Una vez se da la apertura de la sesión europea, el precio encuentra un apoyo importante en este nivel del 37.05 e inicia un nuevo movimiento alcista. Al llegar a una zona de resistencia donde habían unos vendedores importantes ubicados en el 39.08, el precio es rechazado con gran fuerza. Adicionalmente, recuerden que aquí teníamos la noticia, la intervención de Jerome Powell, y en ese caso el precio reacciona cayendo hacia los niveles del cierre de la sesión anterior. Una vez el precio es rechazado hacia los niveles de la zona de soporte, encuentra un apoyo importante y es sostenido para que continúe con un movimiento lateral dentro del mismo rango que acaba de crear. Al final, entonces, el precio cierra alrededor del 38.40 y así finaliza la sesión del día 16. Para el día 17 de junio podemos observar un comportamiento lateral. El precio llega a probar la zona del 37.51 aproximadamente. Luego empieza con un movimiento alcista hasta la zona del 39.08 y posteriormente continúa probando varios niveles intermedios a estos dos. Al final de la sesión observamos entonces que el precio cierra alrededor del 37.94, una de las zonas que ya teníamos marcada como un nivel de precios importante. Para el día 18 de junio podemos observar que el precio continúa bajando para ir a buscar nuevo apoyo en la zona del 37.45 aproximadamente. Luego de eso empieza un movimiento alcista que es apoyado hacia las 4 de la mañana con un volumen importante. Luego, hacia las 8:30 de la mañana, con los volúmenes de la apertura americana, el precio encuentra un nuevo apoyo y continúa su movimiento alcista, y esta vez ya cierra en el máximo del canal. Observamos entonces que el día 19 de junio el precio continúa con su movimiento alcista. Como primera medida llega hasta la zona del 39.65 a testear esos niveles. Intenta caer, pero una vez más es rechazado sobre los niveles del cierre del día anterior y de ahí en adelante empieza un nuevo movimiento alcista. Con este nuevo movimiento alcista llega hasta la zona que teníamos marcada en 40.64
Este es uno de los máximos que habíamos tenido en días anteriores y en este máximo se da la apertura de la sesión americana. Una vez entran los volúmenes de la sesión americana, el precio cae para ir a testear de nuevo la zona del 39.08 y ahí es frenado hacia el mediodía con unos volúmenes importantes. Recordemos también que el día 19 de junio, es decir, el viernes, había una intervención del presidente de la Fed y muy probablemente estos volúmenes que se obtuvieron en estos niveles se deben básicamente a las declaraciones que hizo en su intervención. En pantalla tenemos entonces el gráfico correspondiente al futuro del oro. Observamos entonces cómo el precio empieza a disminuir durante el inicio de la sesión del día 15 de junio. Aquí encontramos que en la parte más baja del gráfico, en la zona que teníamos marcada en 17.09, empiezan a aparecer unos volúmenes importantes y estos volúmenes hacen que el precio inicie un movimiento alcista. Para iniciar este movimiento alcista debe pasar primero el 17.17, que es una zona, un punto de control que nos había dejado anteriormente, y para eso necesita un volumen como el que tenemos marcado en la parte de abajo. Luego de eso va a visitar los niveles que teníamos en 17.08 y en 17.36. Una vez llega el precio al 17.36, se detiene y empieza a oscilar dentro de esos mismos niveles para poder realizar el cierre de la sesión. Luego de eso, encontramos que para el día 16 de junio, el precio se mantiene oscilando dentro de los niveles ya mencionados, es decir, la zona del 17.08 y la zona del 17.40, teniendo en cuenta los pivotes más altos que ha venido realizando. Es importante tener presente la maniobra de manipulación que observamos hacia la apertura de la sesión americana, donde el precio cae e intenta romper el nivel que tenemos marcado en 17.22. Al caer, el precio encuentra compradores importantes en los niveles del 17.22 y por eso es rechazado nuevamente hasta la zona más alta de este canal. Continúa oscilando dentro de estos niveles y al final cierra en un precio muy similar al de la sesión anterior. Para el día 17 de junio encontramos un movimiento muy parecido al de la sesión anterior. Esta vez el precio cae de nuevo hacia los niveles del 17.22. En esta zona intentan una nueva ruptura, hacen un movimiento de manipulación que llega hasta el punto de control que habíamos mencionado aproximadamente en estos niveles y allí encuentra unos volúmenes importantes que lo que hacen es que el precio se devuelva e intente de nuevo ir a romper el nivel de resistencia. Al final de la sesión entonces cierra sobre el nivel de resistencia y ya llevamos 3 días en que el precio cierra casi por los mismos niveles. Tenemos el del 15 de junio, tenemos el cierre del 16 de junio y ahora el cierre del 17 de junio. Para la sesión del 18 de junio encontramos que el precio continúa oscilando sobre los niveles del 17.36. Una vez se da la apertura de la sesión europea, inicia un movimiento alcista de manipulación donde es llevado hacia nuevos niveles muy cercanos a la zona que teníamos marcada en 17.51 y es allí donde lo rechazan para que luego de eso el precio vuelva al canal donde se había mantenido en las dos sesiones anteriores para ir a buscar apoyo más o menos en los niveles del 17.22 o 17.23. Es allí donde hacia las 9 de la mañana le ponen un volumen interesante para que el precio inicie un movimiento alcista que al final va a cerrar en 17.31 aproximadamente. Para la sesión del día 19 de junio encontramos entonces que el precio continúa con el movimiento alcista que había iniciado el día anterior. Esta vez intentan pasar el 17.36 y no encuentran suficiente resistencia. Luego de que el precio rompe el nivel del 17.36, lo utiliza como apoyo alrededor de las 5 de la mañana y posteriormente continúa con su movimiento alcista. Una vez se da la apertura americana, van a utilizar esta zona, la del 17.42, como un apoyo o como un soporte importante para continuar con el movimiento alcista. Luego de eso, al finalizar el día, el precio cierra en unos niveles más altos que los que habíamos tenido en las sesiones anteriores y se consolida por encima de la zona del 17.51 y antes de la zona del 17.58. Como pudimos observar,
Los niveles que estuvimos marcando durante el inicio de la semana fueron visitados por el precio durante el desarrollo de la sesión y en muchas de estas ocasiones fueron niveles respetados y además de eso fueron niveles importantes para definir la estructura del precio. Hasta aquí llegamos entonces con el análisis de lo sucedido durante esta semana de operación que termina. Recuerden que el próximo lunes encontrarán en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales el nuevo video con los niveles operativos proyectados para la semana que inicia. Que tengan buen día, traders.